Agradezco esta invitación, antes de pasar a mi texto, al maestro Ramiro Chávez Goicoechea, secretario de Cultura del Estado de Tabasco, a la licenciada Melina Pedrero Hernández, subsecretaria de Fomento a la Lectura y Publicaciones de la Secretaría de Cultura, y por supuesto, a la Biblioteca Pública del Estado, José María Pino Suárez. Pues bien, yo vengo a platicarles sobre los 100 años de Ramón López Velarde, de su muerte, de su poesía. Este 19 de junio conmemoramos la trágica muerte de uno de los más grandes poetas latinoamericanos, Ramón López Velarde. Poeta mexicano que logró transitar entre metáforas casi surrealistas y un sinfín de coincidencias externas a su poesía que han llevado a estudiar y analizar su vida y obra de manera exhaustiva. Como sabemos, Ramón López Velarde nace un 15 de junio de 1888 y en Jerez de García, Zacatecas, y muere de neumonía en la Ciudad de México un 19 de junio de 1921. Desde las fechas ya hay una serie de circunstancias que despiertan anécdotas, enriqueciendo aún más la existencia y el fin de un poeta tan enigmático como notable. En el mismo año que nace el poeta zacatecano, nacen en diversas latitudes quienes también serán grandes escritores de la literatura universal, como Fernando Pessoa, Ramón Gómez de la Serna, T.S. Eliot, T.E. Lawrence, Katherine Mansfield y Eugene O'Neill. Y será nuestro poeta el primero de esta pléyade de escritores en despedirse de este mundo. Algo que hermana a López Velarde con Eliot y Pessoa es que estos poetas hablan del hombre de todos los días, el hombre común, el hombre de la calle y de ninguna parte, como diría José Emilio Pacheco. También habría que añadir que en ese año Rubén Darío inaugura el modernismo con la publicación de Azul y Porfirio Díaz es reelecto por tercera ocasión. Y en torno al año de la muerte del poeta está latente la historia de México. Se cumplirían en ese entonces 400 años de la caída de Tenochtitlán, los 100 años de la Declaración de Independencia y muy en particular los 33 años, la edad de Cristo que López Velarde cumple a unos días de su muerte. Así las fechas en torno a un poeta que siempre vistió de negro para guardar luto por la muerte de su padre. Ahora bien, como sabemos, uno de sus últimos poemas, que le dio notoriedad al grado de nombrarlo poeta nacional, nace en el mismo año que el poeta muere, lo que significa que La Suave Patria, una visión personal de lo que es la patria, cumple a su vez un centenario. Si López Velarde siempre cantó de sus sentimientos del íntimo decoro, esta vez lo hará, pero se ocupará de un asunto heroico. Hablará de la patria, de lo que para él significa la patria. La patria no es cuestión de batallas y proclamas políticas. Son las raíces, el paisaje que nos rodea, las calles, las tradiciones, las fiestas, los sentimientos, los duelos y los amores. López Velarde exalta la patria íntima, la que llevamos por dentro. De ahí el equívoco de nombrarlo poeta nacional, aunque no oficial, situación que se refuerza aún más por los azares de un sepelio en que el entonces presidente Álvaro Obregón proclamó 3 días de luto nacional y se llevaron a impresión 60,000 ejemplares del poema, en el número 3 de la revista Maestro a cargo de José Vasconcelos. Pero como bien señala José Emilio Pacheco,
López Velarde no hubiera querido nombrarse como poeta nacional, como en su momento ocurrió con Neruda o Víctor Hugo. Hay un antes y un después de la poesía de Ramón López Velarde en la tradición lírica mexicana, del modernismo a la modernidad, de la provincia a la capital, de la devoción al pecado y de una idea personal de la patria. La obra de López Velarde se reconoce como una de las experiencias literarias más luminosas del siglo XX mexicano. En su lenguaje unifica los símbolos de un pasado histórico, la vida íntima, la sensualidad pecaminosa y recatada, el uso del adjetivo exacto. Se dice incluso que siempre cargaba con sus poemas, los escribía a lápiz y dejaba un espacio limpio para recordar, para buscar el adjetivo exacto. El significado puntual, sin abandonar el misterio que abunda en su poesía. En su primer libro, La sangre devota, publicado en 1916, se aprecia desde el título mismo la oposición entre la devoción y la sangre, la dualidad que marcaría su voz poética, el principio del placer y la realidad, el deber y la pasión instintiva. Con este libro demuestra ser un heredero de los poetas modernistas sin propiamente serlo, pero por razones de estilo es inevitable asociarlo con los modernistas que él mismo se encargó de transgredir y amplificar o bien de ratificar. Con este libro da forma a uno de los objetos más característicos de su poesía, la provincia. En 1919 sale su segundo libro, Zozobra, considerado por algunos críticos el mejor de sus libros. Después de su muerte aparecieron otros. En 1923, El Minutero, un libro de prosas preparado por Enrique Fernández Ledesma. En 1931, El Son del Corazón, poemas recopilados por familiares y amigos y editado por el Bloque de Obreros Intelectuales. Y en 1952, El Don de Febrero y otras crónicas, recopilado por Elena Molina Ortega. Desde entonces, a la fecha, se han sumado numerosas antologías y un número creciente de estudios y ensayos sobre su vida y su obra. Excedería de tiempo y de su paciencia detenerme en cada libro, así que, aprovechando que estamos conmemorando también el centenario de la Suave Patria, me concretaré sobre este poema que muy pronto, a unos días de la muerte de López Velarde, fue reconocido por José Juan Tablada como una de las poesías más importantes de López Velarde. Desde su librería en Nueva York escribiría al poeta Rafael López, y cito un fragmento. Su Suave Patria no solo me conmovió como obra maestra, sino como una reliquia que llevara el sudor de su agonía. Qué manera única de ahogar la retórica en el corazón de la epopeya. Qué clarividencia doble de moribundo y de gran poeta. Tiene el ritmo de sus últimos pasos sobre la tierra. Eso es hacer patria mortal, inmortal y eterna. Con algunas variantes, retomaré algunos fragmentos de un gran estudioso, Luis Vicente de Aguinaga, a propósito de la Suave Patria, sobre todo por el hecho de que este poeta considera relevante regresar a la lectura y relectura de este poema. Para Luis Vicente de Aguinaga hay 7 maneras de acercarse a la Suave Patria y a la obra en general de López Velarde, considerando a ambos como un organismo viviente. Digamos que como número 1, él se pregunta, ¿qué es la Suave Patria? Bueno, pues es un poema escrito, concluido y publicado, como ya dijimos, en 1921. Su autor, por una razón que no sabemos, que no sabríamos desentrañar del todo, quiso fechar el poema a un día concreto, el 24 de abril de 1921. La fecha como tal puede no significar nada, pero revisemos un poco la historia en torno al periodo velardeano. En los primeros meses de 1921 empieza a consolidarse
el poder presidencial de Álvaro Obregón en México y a su sombra a afianzarse de un discurso de lo que hoy llamaríamos el aparato cultural y educativo de ese régimen. Básicamente desde la Universidad Nacional aún no autónoma y desde el Ministerio de Educación, aún no fundado como SEP, como Secretaría de Educación Pública, pero que se daría unos meses más adelante, impulsado por José Vasconcelos, escritor, miembro del Ateneo de la Juventud y muy importante agitador político de las primeras décadas del siglo XX. Obregón había llegado al poder a través del lanzamiento de Agua Prieta, lo que significaba la rebelión militar contra el gobierno de Carranza. Sin ahondar demasiado en estos hechos, cabe señalar el dato porque López Velarde había prosperado humana y artísticamente en aquellos años del gobierno, y la caída de Carranza supuso para el poeta su propia debacle en lo económico. López Velarde vivió mal el segundo semestre de 1920 y empezó a levantarse un poco a principios del 21, gracias a una invitación de Vasconcelos para integrarse de nuevo al gobierno, pero desde el mando del general sonorense que había asediado, expulsado y asesinado justamente a Carranza, el padrino político de López Velarde, y que mantenía en prisión al principal amigo y protector de López Velarde, Manuel Aguirre Berlanga. Una disyuntiva moral para ganarse la vida, prácticamente una humillación personal, pero tuvo que aceptarlo. En ese año, el gobierno de Obregón aprovecharía la conmemoración del centenario de la independencia mexicana. Por tanto, las fiestas patrióticas de ese año le servirían para definir mejor su gobierno. Lo anterior nos da una idea de cuál era la situación del poeta al momento de escribir un poema que se puede clasificar de patriótico o cívico, si se quiere. Podemos decir sin decir que se trata de un poema político, o está movido por una inquietud social, pero solo en formas muy matizadas. No es tal cosa, al menos no de manera explícita. Lo que sí es un poema sentimental, porque algo que solo con el tiempo fue visto con propiedad y todavía es estudiado, es que La suave patria es un poema hondamente, intensamente y extensamente sembrado de literatura y de poesía. En los primeros versos se detectó con los años la presencia de uno de los comienzos que se han atribuido a la Eneida de Virgilio. Existe uno en el que el poeta dice: yo aquel que solo canto los materiales de la égloga y de la poesía pastoril, del idilio pastoril, cantaré hoy a las armas de Marte. Es decir, entonaré hoy los acentos de la épica, de la poesía heroica y del gran estilo. Y es un poco de esa manera como López Velarde empieza con un matiz de ironía que dice: soy apenas un tenor. Es decir, un cantante de voz ligera, aguda. Y así como el tenor que soy, trataré de cantar como un bajo, es decir, como el más grave de los cantantes, la más grave de las tesituras vocales, para arrancarle un gajo, solo un gajo, a toda la epopeya, no toda la fruta. ¿Y quién es ese tenor? Por supuesto, López Velarde, quien, como ya se mencionó más arriba, moriría el mismo mes en que es publicada La suave patria, es decir, junio de 1921. Y José Emilio Pacheco nos dice: La suave patria no es un poema épico, es un poema lírico, una celebración del paisaje antes que de la naturaleza. Tiene algunos elementos de carga política, sí, un dístico sobre el petróleo, pero encumbra a su vez a Cuauhtémoc como héroe a la altura del arte. Pero además hay 7 alusiones cristianas en todo el poema: el pan bendito, la cuaresma opaca, la higuera de San Felipe de Jesús, la respiración azul del incienso, las palomas de Domingo de Ramos, el ave que taladra en el hilo del rosario y el niño Dios. Evocación cristiana criolla, evocación sensorial.
Como una tercera pregunta que se hace Aguinaga es ¿cuál es la historia editorial de La Suave Patria? La versión impresa del poema coincide con el manuscrito en limpio que se conoce, de forma tal que una falta de ortografía que aparece por ahí aparece aún en los escritos corregidos por López, por nuestro poeta, aún estando enfermo, pues así se fue la errata. En todo caso, La Suave Patria se publicó de manera póstuma en El Son del Corazón. No es un libro que López Velarde haya ordenado, es más bien una recopilación de los poemas que quedaron dispersos. El orden y su contenido no se puede decir que respondiera a la voluntad del autor, pero sí forma parte de un ciclo de López Velarde como autor de poemas, y a ese ciclo pertenece justamente La Suave Patria e incluso Novedad de la Patria, prosa escrita también en 1921 y que forma parte de ese libro que en muchos sentidos aclara su pensamiento. No busquemos la patria hacia afuera, busquémosla hacia adentro, según indica Felipe Garrido, otro estudioso del poeta. ¿Y qué antecedentes tiene La Suave Patria? Sería una cuarta forma de que podamos leer este poema. Para Luis Vicente de Aguinaga debe abordarse o medirse desde tres longitudes. Antecedentes de épocas anteriores al poema, sobre todo del siglo XIX, los antecedentes de los años inmediatamente posteriores y los antecedentes de la obra misma. ¿Por qué hacerlo en tres escalas? Bueno, en primer lugar, hacia 1810, con el estallido de la Guerra de Independencia, se nos ha dicho que nace una nueva literatura. Años atrás ya había empezado a perfilarse una renovación de la literatura emprendida por los poetas de la Arcadia mexicana, poetas de fe neoclásica, es decir, contrarios a la poesía barroca, que abrieron la puerta a la poesía romántica en México. Se empezaron a escribir poemas sobre paisaje mexicano, montañas, valles, ríos, volcanes. Pocos años después empezó a haber incluso poemas explícitamente patrióticos, como el de Andrés Quintana Roo, a propósito del 16 de septiembre. Y aquí pues podemos ver una tradición de poesía patriótica. Solo antecede a La Suave Patria temáticamente muy a lo lejos, porque no hay muchos puntos de concordancia con este poema de Quintana Roo. Luego están los antecedentes de la poesía inmediatamente anterior. Son sobre todo antecedentes formales. Detrás de La Suave Patria están poemas como Idilio de Díaz Mirón, paisaje no idealizado, visto incluso con cierta repugnancia en algunos versos. Otros poemas como Idilio Salvaje de José Otón, que se lee un poco como La Suave Patria en el sentido de que no es un poema corrido, sino que se lee en pasajes. Y esta relación difícil, en esta relación está difícil desenredar entre un paisaje y una relación erótica. Esto lo vamos a ver en más de un sentido en el poema de López Velarde. Luego también está el poema del lago de Luis G. Urbina, que es uno de los grandes momentos de la poesía de paisajes. El poeta e investigador Ernesto Lumbreras ha señalado que quizá la poesía del poeta guanajuatense Rafael López habría tenido un significado en la poesía de López Velarde y en todo caso correría paralelamente a La Suave Patria. Es decir, López Velarde no es el único que hace esto. Lo que sí es decisivo es que no escribe La Suave Patria como un acto literario insólito ni exclusivo. La obra de López Velarde es también la que se ha constituido después de su muerte. Ha ido creciendo de forma tal que también es la obra de los críticos. Desde Manuel Carballo, que profetizaba la caída de López Velarde, aunque lo cierto es que hasta el momento vemos que no ha caído. En ese hoy de López Velarde, pues estamos todavía
gracias a generaciones de lectores, críticos y estudiosos. Desde los años 40, con Francisco Monterde, con Octavio Paz en los 60, con José Emilio Pacheco en los 70, con Marta Canfield en los 80, solo por mencionar un solo escritor e investigador y estudioso por año. Ellos representan no solo el tiempo, sino la cadena de transmisión, muchas veces discrepante de contenidos, que nos tiene ahora, a 100 años, de la muerte de López Velarde, hablando todavía del poeta. Aún con los detractores de López Velarde, como Jaime Torres Bodet o Rafael Solana, que desde 1931 y otro en 1946 expresaron reservas claramente a propósito de la suave patria y de lo que este poema había llegado a ser en manos de quienes aparentemente necesitaban un poema patriótico, casi un segundo himno nacional, y que a falta de otros textos lo hicieron con el de López Velarde. En realidad, la suave patria no es eso que muchos críticos quisieron que fuera. En la situación actual poco parece que López Velarde importe en realidad, como observaba otro de sus estudiosos, Fernando Fernández. Es verdad que la suave patria parece ya no interesar a los políticos de México en nuestro tiempo, y qué bueno. Qué bueno, porque así queremos la suave patria y a López Velarde sin esos ropajes que no le corresponden. López de Aguinaga termina así hablando de los detractores, pero ya como última de sus recomendaciones, se pregunta, ¿y tiene descendientes este poema? Bueno, discusión que se ha dado entre críticos. Cuando Marco Antonio Campos nos dice que la suave patria no tiene linaje, se refiere a que es un poema sin descendencia, aunque a la vez dice que no le ha faltado imitadores que no son sus descendientes. Es decir, son imitadores, no continuadores. Ali Chumacero, en una metáfora, lo ve como el hombre solo, el varón soltero, el viudo, el solitario estéril. Lo cierto es que sí tuvo descendientes, de hecho, de cierto linaje, como José Juan Tablada, importante poeta del modernismo, ante la muerte ya en 1921, tenía impreso el poema Retablo a la memoria de López Velarde, publicado después como prólogo en prosa del libro El Minutero. En realidad, como nos dice nuevamente Aguinaga, lo más apasionante para leer y releer La suave patria, incluso toda la obra de López Velarde, es irse palabra por palabra, verso por verso, para identificar su enorme vitalidad. Es un poema diurno, solar, sonriente y al mismo tiempo, como en toda la obra final de López Velarde, está muy presente la angustia de la muerte. Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, dice uno de los versos. Dos versos. Se pensaba que esas policromías eran de una fiesta colorida, pero ¿por qué el delfín? Se han preguntado todos estos estudiosos, la única imagen marina de todo el poema. Bueno, con respecto a esto, Ernesto Flores, otro crítico más, reveló que en una novela de un escritor francés está esta figura en la que se dice que el delfín antes de morir se tiñe de todos los colores del arco iris. Un poco como el cisne que antes de morir canta bellamente. El delfín se colorea, según esa creencia, una creencia extraña, pero que aparece en la suave patria. Entonces, si ese delfín para que se coloree tiene que agonizar, en la suave patria debemos decir, la patria se tiñe de muerte. Muchas veces López Velarde nos está insinuando que detrás de toda vitalidad está la cercanía de la muerte, como ocurrió con su propia vida. Este poema estuvo tan estrechamente vinculado a la muerte del autor que hoy conmemoramos a la vez el centenario de la suave patria como la muerte del poeta. López Velarde,
Vicente de Aguinaga, en alguno de estos puntos, nos hace ver que La Suave Patria es un poema de apenas 4 páginas, al menos así apareció en Maestro, la revista en la cual se publicó. Es decir, se trata de un poema de mediana extensión, subdividido en 4 partes: proemio, que sería la introducción, el primer acto, el intermedio y el segundo y último acto. La denominación es interesante porque el poema tiene mucho de recitación dramática. Si bien no es una pieza de dramaturgia, tampoco es un poema dramático en el sentido convencional de la palabra. Todo esto para decirnos Vicente de Aguinaga: no podemos poner de pretexto la intolerable extensión del poema, que no es breve, pero tampoco extenso a la manera de otros poemas de la tradición. Y por eso les voy a leer el poema. La Suave Patria, proemio. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo chuán que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina: la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Primer acto. Patria. Tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital cada hora vuela ojerosa y pintada en carretela. Y en tu provincia del reloj en vela que rondan los palomos colipavos, las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería, y en el barullo de las estaciones con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién, en la noche que asusta a la rana, no miró, antes de saber del vicio, del brazo de su novia la galana, pólvora de los fuegos de artificio? Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa, y a tus 2 trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena plata y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de ajonjolí. Y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal, oigo en tus quejas crujir los esqueletos en parejas, oigo lo que fue, lo que aún no toco, y la hora actual con su vientre de coco, y oigo en el brinco de tu ida y venida, oh trueno, la ruleta de mi vida. Intermedio. Cuauhtémoc. Joven abuelo, escúchamelo arte, único héroe en la altura del arte. Anacrónicamente, absurdamente, a tu nopal inclinas el rosal. Al idioma del blanco
tú lo imantas, y es surtidor de católica fuente que de responsos llena de victorial zócalo de ceniza de tus plantas. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio, tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual es que se fragua todo lo que sufriste, la piragua prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, la malinche, los ídolos sanado y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz, como el pecho de una codorniz. Segundo acto. Suave patria, tú vales por el río de las virtudes de tu mujerío. Tus hijas atraviesan como hadas, o destilando un invisible alcohol, vestidas con las redes de tu sol, cruzan como botellas alambradas. Suave patria, te amo no cual mito, sino por tu verdad de pan bendito, como a niña que asoma por la reja, con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor floreces, creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las 6 de la mañana y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal vives al día, de milagro, como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual estatura de niño y de dedal, te dará frente al hambre y al obús un higo de San Felipe de Jesús. Suave patria, vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud llorando oculta dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mí baja desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja, y si tirito dejas que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas, el domingo de Ramos yo desfilo lleno de sombra porque tú trepidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo, cual muriendo se van las cantadoras que en las ferias con el bravío pecho empitonando la camisa han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de tu dicha la clave. Sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave, taladrada en el hilo del rosario, y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja en tus pechugas al vapor y un trono a la intemperie, cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. 24 de abril de 1921. Y bueno, ya para terminar diré que Ramón López Velarde, pues como verán es un poeta que atrae, que seduce, que todo el tiempo nos está llamando a leerlo y a releerlo, a reinterpretarlo, a comprenderlo, a cuestionarlo. Su obra es una obra viva, viva aún, sorprende el enigma, el secreto, el misterio. La invitación a leerlo está abierta porque cada lector encuentra a su López Velarde. Y gracias.